Hola, hola tejedoras, bienvenidas nuevamente a este su canal Tejidos con Amor. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer esta hermosa bolsa artesanal en cordón de polipropileno. Es una bolsa que ustedes me estuvieron pidiendo que la tejiera en cordón, así que acá está el resultado y el tutorial. Espero el mismo sea de gran ayuda y les guste. Esta bolsa está muy bien estructurada, es bastante amplia en su interior y liviana. Quedó pesando 790 gramos. Así que espero se animen a tejerla y les guste. No siendo más, vamos a pasar a la lista de materiales y continuamos con el paso a paso. Para este proyecto yo voy a trabajar con cordón de polipropileno. Voy a necesitar una argolla mosquetón para lo que es la borla, un pin también para la borla, miren qué hermoso. Voy a tejer con una aguja número 4 que va a ser la aguja principal y la número 3 para esconder hebras. También voy a necesitar una aguja lanera y un encendedor para cortar y quemar puntas. No siendo más, entonces vamos a dar inicio con el paso a paso. Empezamos realizando un nudo corredizo, así. Apretamos muy bien y a partir de ahora realizaremos 21 cadenitas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 cadenitas. Finalizadas las 21 cadenetas, damos la vuelta y vamos a empezar a trabajar en estos muritos de la parte de atrás. Y el punto principal va a ser punto bajo. Entonces, ingresamos la aguja en ese primer murito, tomamos la lazada, sacamos, nos quedan dos orejitas en la aguja, tomamos la lazada nuevamente y pasamos por las dos. Nuevamente ingresamos la aguja al murito, tomamos la lazada, sacamos y pasamos la lazada por esas dos orejitas. Nuevamente tomamos la lazada, sacamos, pasamos la lazada y pasamos por las dos orejitas. Nuevamente pasamos por el murito, sacamos la lazada y pasamos por esas dos orejitas. Y así estamos realizando ya el punto bajo. Continuamos. Realizando un punto por cada murito. Así continuamos. Así. Y acá. Hicimos el último punto. Así. Ahora, acá en total quedamos con 20 puntos. Realizamos 21 cadenetas y en total finalizamos con 20 puntos. Ahora, vamos a traer la aguja número 3. Ingresamos acá. Miren, centradito acá.
y por medio de este. Tomamos la orejita, la tirita, y la pasamos así. Para a partir de esta segunda vuelta empezar a ocultarla. Hacemos cadenita de altura, damos vuelta al tejido y vamos a empezar con nuestra segunda vuelta de puntos bajos. Ahora no vamos a empezar en el primer punto, no, en este primer espacio no. Vamos a empezar siempre las vueltas en el segundo espacio. Siempre lo vamos a empezar acá en el segundo. Miren. Entonces, hicimos la cadenita de altura, vamos a coger la tirita para ocultarla y vamos al segundo espacio. No en este, sino en el segundo. Sacamos orejita, cerramos y ahí tenemos el primer punto. De ahí para allá continuamos trabajando por cada espacio un punto bajo. Por cada espacio un punto bajo. Y llegamos al final. Ingresamos la aguja, tomamos la lazada, sacamos dos orejitas, tomamos la lazada y pasamos por las dos y ahí tenemos finalizada nuestra segunda vuelta. Hacemos cadenita de altura, vamos a empezar con la tercera vuelta. No trabajamos el primero, vamos al segundo espacio, miren. Y continuamos trabajando puntos bajos. Por cada espacio un punto bajo. Todo el proceso de esta bolsa es con puntos bajos. Llegamos al final, ahí está el espacio, entonces ingresamos la aguja, sacamos la lazada y cerramos. Cadenita de altura, damos la vuelta y continuamos trabajando en el segundo. En el primero no, en el segundo sí. Y listo, así vamos a avanzar hasta que completemos 56 vueltas. Siempre y todo el proceso va a ser solo de puntos bajos, iniciando siempre en el segundo y de extremo hasta el final. ¿Listo? Entonces voy a completar las 56 vueltas y ya les muestro que continuamos. Estoy finalizando la vuelta 56, voy a realizar el último punto. Y miren, esto es todo lo que ya he tejido, 56 vueltas, vamos a contarlas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 y 56. Finalizadas las 56 vueltas, vamos a trabajar ahora lo que es la asa. Entonces vamos a tejer 50 cadenitas. Miren, ahí es el último punto y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así continuamos hasta que completemos las 50. Finalizada entonces las 50 cadenitas, vamos a dar vuelta al tejido y vamos a trabajar en estos muritos de atrás, vamos a trabajar puntos bajos. O sea, por cada murito vamos a realizar un punto bajo. Por cada murito realizamos un punto bajo y así vamos a continuar trabajando por todo este espacio hasta que lleguemos acá. Acá. Listo, me voy a adelantar y ya les muestro el proceso. Estoy llegando acá al último. Realizamos el punto bajo y miren, así nos queda lo que es la asa. Ahora, damos la vuelta así al tejido y nos vamos a saltar este punto. Nos vamos a saltar este y vamos derecho a este, al segundo. Enderezando lógicamente la asa. Metemos la aguja y hacemos el punto bajo. Al enderezarla nos queda el que iba en esa parte ahí encima. Entonces continuamos de ahí para allá trabajando en cada espacio un punto bajo. Así continuamos entonces por cada espacio trabajando un punto bajo. Realizamos el último, ahí está el espacio. Ahora finalizamos esa vuelta y hacemos una cadenita de altura, damos la vuelta al tejido y continuamos trabajando, siempre dejando el primer espacio en blanco, o sea, tejemos en el segundo. Punto bajo y de ahí para allá continuamos trabajando puntos bajos hasta llegar al extremo de la asa.
Ahora vamos a empezar a trabajar los puntos que están en la asa. Un punto por cada espacio. Y así continuamos trabajando hasta que lleguemos al final de la vuelta. Estoy llegando ya al final. Voy a realizar el último punto de la segunda vuelta. Ahora hago cadeneta de altura, doy la vuelta a todo el tejido y no hago en el primero, sino en el segundo espacio. Mira, acá está el primero, ahí no lo tejo, sino voy al segundo. Ingreso lazada y hago el punto bajo. De ahí para allá continúo trabajando puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Por cada espacio, un punto bajo. Entonces, continúo trabajando puntos bajos por todo hasta llegar acá a este extremo. Finalizamos acá con la tercera vuelta. Luego nos devolvemos con la cuarta vuelta y ahí ya finalizamos. Si ustedes quieren la asa más grande, hacen una quinta y una sexta vuelta. ¿Por qué quinta y sexta vuelta? Porque la quinta terminaría acá. Entonces, para que la sexta termine, la próxima para que termine el tejido acá sería una sexta. ¿Listo? Yo voy a hacerla de solo 4 vueltas. Me voy a adelantar todo el proceso hasta finalizar las 4 vueltas. Acá llevo 1, 2, estoy con la tercera y termino la tercera y hago una más. Estoy finalizando la cuarta vuelta, voy a realizar el último punto. Y miren, así nos quedó tejida todo lo que es la asa. Y vamos a contar entonces en total cuántas vueltas hicimos. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 vueltas en total hicimos contando las 4 de la asa. Vamos a dejar unos 50 centímetros y vamos a cortar con un encendedor. Quemamos y listo. Quemamos bien la puntica y listo. Así tal cual como tejimos esta parte, vamos a tejer 3 partes más. Entonces vamos a tejer otra con asa, lo mismo, 60 vueltas contando las 4 vueltas de la asa. Y vamos a tejer otras 2 más sin asas, o sea, de 60 vueltas, pero sin asas. A estas yo le dejé a cada una 2 metros, que es para hacer las uniones. Y acá tengo la otra, o sea, en total tengo 4. 2 con asa y 2 sin asa. Las 4 tienen 60 vueltas, iniciando igualmente lo mismo, solo que una lleva la asa, 2 llevan las asas y 2 sin asas. Esto tiene una medida de Esto tiene una medida de 41 centímetros de largo. De ancho tiene una medida de 13 centímetros y medio. Y la asa de largo tiene una medida de un poco más de 32 centímetros y medio, casi 33 centímetros. Y de ancho tiene 3 centímetros y medio. ¿Listo? Vamos a continuar con el proceso y vamos a retirar esta y vamos a tener esta en esta parte. Vamos a doblar así. Esta es la parte que tiene la asa. ¿Listo? Ahora traemos una que no tiene asa y la vamos a poner a este lado. Así.
Ahora traemos la otra que tiene asa. Esta es la otra que tiene asa y esa nos quedaría para este lado, así. Esta es la parte que tiene asa. Entonces, miren, acá está, listo. Y acá tengo la otra parte que no tiene asa. Ellas van a este lado así, esta también va a este lado así. Eso. Voy a organizar mejor. Entonces, ellas quedarían así. ¿Sí? Esta es la parte que tiene la asa, va a quedar para este lado, y esta parte que tiene la otra asa queda para este lado. Acá entonces le muestro de una mejor forma. Esta es la parte que tiene la asa, queda con esta que no tiene asa, ¿verdad? Ahora, esta es la otra parte que tiene asa. Si dan cuenta, la asa queda para este lado, y esta es la otra parte que no tiene asa. Ahora, ¿qué vamos a realizar? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coser esta parte con esta, y luego vamos a coser esta parte con esta. ¿Listo? Ya les voy a indicar cómo. Vamos a realizar entonces la unión de la primer parte. Esta es la parte que tiene la asa y esta es la parte sin asa. En esta, cuando finalicé las 60 vueltas, yo no corté, sino lo que hice fue dejar unos metros para poder hacer la unión acá y no hacerlo por separado, sino con la misma hebra continuar el trabajo. Voy a tejer acá esta parte, voy a utilizar la aguja número 3. Entonces ingresamos en esta parte y vamos a tomar esta orejita, la que tengo ahí, y voy a meterla acá en esta primera. Tomo lazada y hago un punto deslizado. Ahora voy acá a este murito y hago un punto deslizado, así. Voy a la siguiente parte del frente, lo mismo, tomo lazada y hago un punto deslizado. Ahora trabajo este de acá y hago un punto deslizado. Me voy al frente y lo mismo. Trabajo un punto deslizado. Me vengo a este extremo, a este murito, y hago el punto deslizado. Voy al otro extremo y lo mismo. Vamos a trabajar los deslizados así. Continuamos, vengo acá al frente, tomo lazada y hago el punto deslizado. Voy al frente y lo mismo, tomo lazada y hago el punto deslizado. Así. Vengo acá al frente y lo mismo, punto deslizado, acá al frente. Ya me traje un hilito. Acá estoy trabajando el punto deslizado.
Ven, tomo uno. De un extremo hago el deslizado, el del otro extremo hago el punto deslizado. Acá llegué al final de esta parte. Acá lo dejé muy suelto, voy a apretarlo. Entonces hago el punto deslizado de esta parte. Y ahora me voy al frente y hago el punto deslizado. Miren cómo me está quedando. Y ahora que vamos a empezar a trabajar lo que es la parte de subida, pero ahora les voy a mostrar algo. Recuerden que cuando iniciamos a realizar la base, iniciamos con 21 cadenetas y nos quedan 20 puntos en total. Acá tomamos los 20 puntos y acá deben ser 20 vueltas. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y acá tenemos la 20, ¿cierto? Que nos falta hacer acá. Apretar ahí. Y ahí hasta ahí tenemos ya lo que es la parte de abajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mire lo que vamos a hacer acá. Acá tenemos la 20 ya cosida. Ahora vamos a empezar a subir y vamos a tomar el murito de este lado, haciendo el punto deslizado. Vamos al extremo. Acá nos falta, venga, hagamos el último de acá. Mire, ahí hacemos para luego empezar a subir. Listo. Entramos acá a este murito y ahí hacemos el punto deslizado. Ahí ya vamos a empezar a subir. Ahora vamos al frente al murito y hacemos el deslizado. Vamos al frente y tomamos acá, hacemos deslizado y nos vamos al frente también a la misma parte y hacemos deslizado. Vamos al frente a este murito, hacemos el punto deslizado y vamos a este murito de este lado y hacemos el punto deslizado. Estamos trabajando punto deslizado en zigzag. Ahora a este lado y lo mismo a este lado, haciendo la unión con punto deslizado de extremo a extremo. Entonces deslizado a este lado, venimos a este lado, a este murito y lo mismo, hacemos el punto deslizado. Vamos a este extremo, tomamos lazada y lo mismo, hacemos punto deslizado. Ahora venimos a este espacio y hacemos el punto deslizado. Vamos al murito al frente y así de ahí para allá vamos a continuar trabajando punto deslizado en zigzag. Tomando primero un lado, hacemos el punto deslizado, vamos al otro y hacemos el punto deslizado. Y así vamos a continuar. Apretar un poquito acá. Por ejemplo, ahí que se me salió ese hilito, lo que hago es que traigo el encendedor y lo quemo para que él después no se nos suelte, se empiece a deshilachar.
Entonces que estamos trabajando punto deslizado en zigzag, haciendo la unión de las dos bases. Soltar un poquito acá. Eso. Acá ya estoy llegando al final. Y tomamos el último de este lado y listo. Ahí ya tenemos la primer base finalizada. Listo ahí. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar. Ahí. Sacamos acá. Y lo vamos a apretar y vamos, miren. Vamos a abrir aquí y vamos a llevar ese pedazo de cordón hacia adentro. ¿Listo? Lo vamos a ocultar acá. Eso ahí. Otros dos y listo. Listo ahí. Ahora que ya tenemos ahí, vamos a cortar. Derretimos ese pedazo que nos quedó. Bien derretido. Y vamos a estirarlo. Listo. Ahí él ya nos queda completamente sellado y el de ahí ya no se va a salir. Ahora vamos a hacer la unión de la asa con esta parte de acá. Lo organizamos bien. Vamos a soltar este último punto acá. Dejo el último punto nuevamente y hago un punto deslizado y saco completamente la tira. Apretamos muy bien. Ahora traigo la aguja lanera y vamos a ingresar la hebra acá, así. Enderezamos muy bien la asa y traemos esta parte, así. Así. Y ahora vamos a trabajar este primer punto con el primero de acá. Pero vamos a tomar la hebra completa. Entonces, eso. Así. Y ahí apretamos. Ahora, vamos a este segundo espacio. E ingresamos la aguja en esta segunda cadeneta. Acá está el espacio.
Ahí. Y apretamos. Vamos al siguiente, tercero. Ingresamos la aguja en este y lo pasamos derecho ahí. Y ahí tenemos el tercero. Vamos a hacer el último, que es acá, con este de acá de la punta, mírenlo. Ahí lo pasamos por este otro. Acá. Y por este. Sin tomar el hilito, eso ahí. Y apretamos bien. Ahora la vamos a llevar ahí mismo hacia adentro. Eso. Y así ya nos queda la unión completamente. Esta tirita la vamos a ocultar con los puntos de adentro, la vamos a ocultar por los puntos de adentro para luego quemarla y pegarla al cuerpo para que no se nos salga. Ahí. Eso. Quedó bien apretada, entonces cortamos. Y ahí qué vamos a hacer. Y pegamos con mucho cuidado. Ahí. Y ahí ya nos queda, y el de ahí ya no se despega. Así ya nos queda esta parte. Miren. Es bastante amplio y bastante grande. Ahora vamos a traer la segunda parte. Acá tengo entonces la segunda parte. Hice tal cual lo mismo. La unión de la asa, lo mismo. Entonces, acá tengo las dos partes y ahora vamos a hacer la unión de las dos partes. El procedimiento fue lo mismo que con la primera base. No cambia absolutamente nada. Ahora, vamos a tomar esta parte que fue donde hice la asa o donde la uní al cuerpo y vamos a traer la otra parte que fue donde se realizó la asa. Entonces, vamos a contar acá 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esto hace parte del tejido de la hilera. Entonces ahí vamos a meter un cordón y vamos a unirlo acá donde hicimos la unión de la otra asa o de la asa de la otra parte. Listo, vamos a amarrarlo ahí bien para que no se nos suelte. Si ustedes quieren ponerle un marcador, está bien, yo la voy a hacer así. Y ahora vamos a contar 10 hileras acá. 2, 4, 6, 8, 20, perdón, 20 hileras. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Acá finaliza la 20 y acá empieza la 20. Listo, amarramos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer cordón. Hacemos un nudo corredizo. Y vamos a ingresarlo acá. Vamos a ingresar la aguja acá. En ese primero que está ahí, ingresamos la aguja con el cordón así. Ahora, vamos a donde finaliza la vuelta número 20. Y ahí, mire, ahí tenemos, tomamos la lazada y sacamos y hacemos un punto deslizado. Ahora,
De ahí para allá vamos a trabajar lo mismo en zigzag. Ingresamos a este espacio, a este, y vamos a tomar lazada y hacemos un punto deslizado. Vamos al frente, yo voy a ir ocultando esa tirita y hacemos un punto deslizado. Seguimos trabajando los deslizados en zigzag. Vamos al frente, trabajamos un punto deslizado acá, miren, ahí están los espacios donde van a ser los puntos deslizados. Vamos a esta parte, este murito de acá, hacemos el punto deslizado, vamos a esta parte y hacemos el punto deslizado. Vamos a esta parte y lo mismo. Punto deslizado, vamos al frente al murito, trabajamos el punto deslizado, acá al frente, punto deslizado, al frente, punto deslizado, vamos al murito, realizamos un punto deslizado, vamos al frente y realizamos un punto deslizado, vamos al frente, y así sigo haciendo la unión. Miren, acá al frente,
Mire, así continuamos entonces. Y ahí hacemos el último, bajando. Ahora este extremo. Listo. Ahora voy a tomar acá, es la primera de acá, miren. Esa. Hacemos la unión, ahora voy al frente. Y así yo voy haciendo la unión. Listo. Ahí ya tenemos esta primer parte. Ahora vamos a continuar con esta para subir derecho ahí. Mire, si se dieron cuenta, ahí tenemos las dos, la unión de las dos. Ahora vamos a tomar esta con esta. Eso. Así para que queden bien unidas. Ahora continuamos trabajando el punto deslizado en cada extremo. Acá está el murito. Hacemos punto deslizado. Vamos al siguiente, al frente. Hacemos
punto deslizado, vamos a este, y continuamos. Tomamos de un lado, así estamos ya continuando. Perdón. Así continuamos. Discúlpenme, así. Y vamos a contar acá ahora 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y están las 20 de las 20 de este lado. Ahora vamos a subir y acá la medida debe ser la misma. A este lado la medida debe ser la misma acá. Así que hasta acá nos debe llegar el tejido. También hasta contando 20, 20 a lo largo y 20 a lo ancho. ¿Listo? Yo voy a seguir subiendo. Voy a seguir subiendo entonces. Voy a avanzar otro poquito más y ya les muestro ya llegando al final. Ya estoy llegando entonces yo acá al final.
Bien. Y tomamos el último de este lado, que se coge esta hebra completa, así. Listo. Ahora vamos a cortar ahí. Yo la saco así completa y ahora la voy a llevar hacia adentro. Por ese mismo, de adentro hacia afuera saco la aguja y llevo el cordón hacia adentro. Aprieto muy bien y tomamos la medida que miren. Acá nos quedó. ¿Ve? Igual. Nada más contando acá, debemos tener los 20 de este lado y acá las 20 vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 con esta última. ¿Ven? Ahora ocultamos esta tirita acá adentro. Así. La llevamos entre los puntos. Listo, ahí ya podemos dejar y cortamos. Derretimos muy bien, soplamos y lo extendemos así. Y él ahí ya se queda completamente pegado y el de ahí ya no se suelta. Voy a mostrarles entonces completamente. Voy a soltar este lado que fue donde amarré. Voy a soltar a este lado que fue donde inicié y voy a mostrarles. Miren qué amplia queda esa bolsa adentro, queda súper amplia. Las asas largas, miren la parte de abajo. Voy a mostrarles cada costura. La unión, miren, tanto la una como la otra. Y a la parte de adentro, mire qué bolsota súper amplia. Así que vamos a tomar las medidas. Miren la base. Arreglarla aquí a este lado. Y tengo una base súper amplia en la parte de abajo. Esto tiene de base, tiene 22 centímetros por 22 centímetros. Acá 20 centímetros y en la parte más alta tiene 28 centímetros de ancha. Tiene 36 centímetros de ancha. Es una bolsa súper amplia, mírenla, es muy bonita, bastante liviana. Ahora vamos a hacerle la borlita. Tengo acá 15 tiras de 28 centímetros, tengo la argolla mosquetón, una tira más y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la tira por la argolla mosquetón. Acá ponemos las tiritas, organizamos y ahora esta la medimos. Listo. Y vamos a apretar, hacemos 2 nudos bien fuertes. Listo. 2. Ahora vamos a hacer la unión así. La cerramos y las apretamos bien. Traemos una tira más larga, la vamos a doblar. ¿Sí? Y tomamos la tira más larga y le damos vuelticas.
2, 3, 4 y 5 vuelticas. Ahora metemos una de esas punticas acá en la orejita que dejamos. La sacamos y con la otra tiramos. Así. Traemos la aguja y vamos a pasar por medio de las vueltas que hicimos. Así. Y tomamos esa tirita y la pasamos hacia abajo. Así. ¿Listo? Organizamos el largo. Cortamos por donde tenemos la más corta. Y ahora con el encendedor, con mucho cuidado las organizamos y con el encendedor vamos a quemar todas las puntas para que no se deshilache. Eso. Ahora yo tengo acá el pin y lo que voy a hacer es que lo voy a pasar hacia acá y voy a apretarlo y la otra patica la doblo hacia adentro. Así. Y así tenemos nuestra bolita y la vamos a poner acá en cualquier lugar. De la bolsa. O la podemos cambiar de puesto y la podemos poner un poquito más hacia acá, pasándola por dos puntos. Así. Listo, así ya hemos llegado al final de nuestra bolsa. Esta bolsa me quedó pesando 790 gramos, 790 gramos de cordón. Gasté en esta bolsa, es una bolsa bastante grande, bastante amplia, es una mega bolsa, es bastante elegante y con este cordón queda liviana. Si ustedes la quieren realizar en cordón poliéster que sea de 3 milímetros o cordón de seda, y inclusive la pueden tejer con trapillo, con un trapillo que sea de 2 centímetros o 1,5 centímetros para que la bolsa no quede pesada, porque siempre queda bastante grande. Hemos llegado al final, espero les guste y me entiendan la explicación. Muchas gracias por ver hasta acá.